Bien, jóvenes, vamos a iniciar nuestra sesión recordando lo que hemos venido trabajando las semanas pasadas, sobre todo en qué parte de esta diapositiva nos hemos quedado. Hemos analizado lo que son las relaciones léxicas, recuerden ustedes, las relaciones léxicas, y hoy las relaciones referenciales, que ya hemos dado algunas ideas preliminares, diríamos así, respecto a este tema. Entonces, las relaciones referenciales que hacen referencia, son elementos que hacen referencia semánticamente dentro del mismo texto o fuera de él, ¿no? Hemos visto que hay dos tipos de relaciones referenciales. A ver, allá estamos escuchando hacia la competencia. ¿Ya? A ver, dos direcciones decíamos. Primero, de forma general, habíamos encontrado de que las relaciones referenciales exofóricas van fuera del texto, son extratextuales, van fuera del texto, son extralingüísticos. En cambio, las relaciones endofóricas son internas, dentro del mismo texto. Ahora, la referencia tiene dos direcciones, decíamos anafórica y catafórica, que vamos a visualizar ahora. En este texto que ustedes han analizado, dice anafórica, hemos encontrado, ya lo hemos analizado con ustedes, ¿no? Hemos encontrado algunos elementos de referencia que son, por ejemplo, ellos, ¿no? Ellos, que hacía referencia a nuestros padres y abuelos, ¿no? Entonces, así como esta indicación, este elemento, que es un pronombre, hace referencia a lo indicado anteriormente, eso se llama referencia anafórica, ¿no? De dirección anafórica. Y lo catafórico va hacia adelante. Vamos a ver si... Y aquí tenemos lo catafórico. Para completar las dos direcciones, vean ustedes en el ejemplo, dice, ellas presentan una de las características más curiosas de las plantas, tienen la propiedad de capturar pequeños insectos, miriápodos, crustáceos y otros animales para su alimentación. Ellas son las plantas carnívoras, las cuales poseen sus propios medios de capturarlos. Vean ustedes ahí, yo con el cursor voy a ir indicando para que ustedes vayan visualizando dónde está el elemento de referencia. En ellas, ¿no? Ellas, dice, son las plantas carnívoras. Ellas se refieren a las plantas carnívoras que está posterior. Fíjese, ese mismo pronombre, ellas o ellos, pronombres personales, nos están remitiendo ahora hacia lo que viene más adelante, que son las plantas carnívoras. Y esa es la función catafórica o la remisión catafórica que te remite a lo que viene más adelante. Se orienta hacia a lo que está posteriormente, ¿no? Pero no solamente eso vamos a encontrar en este texto, también encontramos, miren, cuando dice, las cuales poseen sus propios medios para capturarlos. Las cuales, estas también son, estas dos palabras son elementos de referencia. Las cuales, ¿a quiénes se refieren? A las plantas carnívoras, miren, hacia atrás de forma catafórica, ¿no? Fíjense la modalidad, cómo se desarrolla. Bien, entonces tenemos ahí lo catafórico y lo anafórico. Pero al final, en el último término, dice capturarlos. El verbo es capturar, el verbo infinitivo. Y los es un pronombre que se ha añadido al verbo. Entonces, capturarlos, ¿a dónde nos remite? Dice, sus propios medios para capturarlos, ¿no? También tenemos allí otro elemento de referencia.
las cuales poseen sus propios medios para capturarlos. ¿Qué es lo que capturan? A todos estos, ¿no? ¿Ya ve? A todos ellos. Entonces, miren, hace una remisión anafórica a lo que está dicho anteriormente. En este mismo texto hemos encontrado las dos direcciones, entonces, remisión anafórica y remisión catafórica. No lo puedo direccionar con flechitas aquí no tengo la herramienta disponible. Ahora, lo exoforesis, ya saben que es remisión externa. En este mismo texto podemos encontrar cualquiera de estos términos significativos que hacen referencia a lo que está fuera del texto. Cuando dice un contexto inmediato, no nos remite a ningún elemento interno, nos remite hacia fuera del texto, el contexto inmediato, el entorno en que estamos, por ejemplo, nosotros ahora, ¿no? Y así podemos encontrar en estos ejemplos que se presentan aquí, observen, ella ya viene. En un diálogo, por ejemplo, en una conversación dice, ella ya viene. Pero ella, así en este contexto, así como está, nos remite hacia afuera a alguna persona. Pero si hubiese en el mismo texto, a la parte anterior, en la parte anterior, una frase que se refiera a Carolina, por ejemplo, entonces la referencia sería interna, ¿no? En el siguiente ejemplo dice, aquí no se fía. Ustedes encuentran en una tienda un letrerito que dice, aquí no se fía. ¿Cuál es el elemento de referencia? Aquí. Ven que encuentran un elemento, ya no es un pronombre, es un adverbio que hace remisión. Aquí no se fía. Entonces habría que ver el contexto donde lo dice para determinar dónde es ese lugar aquí. Si es en la tienda, si es en la plaza, va a depender del contexto, ¿no? Igual encontramos, dice, allí llegaron todos, allí, un poco más distante, ¿no? Entonces son elementos de referencia. Todos ellos podrían hacer remisión semántica interna como también externa. En este caso, como está en la lista, no sabemos a dónde, pero sí sabemos que es fuera del texto. Allí, aquí. ¿Ven? Entonces eso es lo que vamos analizando. Y vean, por otro lado, la sustitución léxica. Otro recurso de cohesión, otro recurso que contribuye al tejido textual. ¿En qué consiste esa sustitución? ¿Qué elementos vienen a sustituir? Aquí ya no hay remisión semántica que nos direcciona. Vamos a encontrar relaciones semánticas. En este caso de sustitución, ¿no? Entonces hay sustitución nominal, y eso van a observar bien para que ustedes identifiquen a los textos. Hay sustitución nominal, es decir, nombres o sustantivos, que es lo mismo, ¿no es cierto? En el texto dice, estuve en la reunión con el gerente de la compañía. En realidad es un sujeto muy equilibrado. Fíjense la sustitución nominal. Gerente, para ya no hablar de gerente, se sustituye por un término sujeto. No es metáfora. Es una sustitución para ya no decir gerente y que no haya repeticiones innecesarias. Entonces se recurre a la sustitución nominal u otro tipo de sustitución, según el caso, ¿no? Pero en este ejemplo solamente tenemos una sustitución nominal. Es otro nombre, sujeto es un nombre que se refiere a la persona. Y entonces no son sinónimos tampoco para decir aquí hay una sustitución sinonímica. No son sinónimos. Gerente de sujeto no son sinónimos. Pero sí semánticamente permite la sustitución, miren. En el otro ejemplo pueden encontrar, dice, el general y alto mando. Fíjense la sustitución. ¿Cómo alto mando puede ser sinónimo de general, ¿no? Entonces,
No tiene los rasgos, diríamos, exactamente sinonímicos, pero sí la semántica nos permite encontrar esa relación. Por eso es lo que permite sustituirlo, ¿no? Y ambos son nombres. Alto mando es un nombre. ¿Qué tipo de nombre recuerdan ustedes cuando hablábamos de pluriverbal, ¿no? Entonces, un nombre pluriverbal está constituido por dos o puede estar por más términos. En caso de nombres de obras, por ejemplo, es un nombre, es un sustantivo constituido por dos, tres, cuatro, incluso una oración, ¿no? Es el nombre de una obra. Entonces, esas sustituciones se pueden ir dando. Ahora, tenemos también una sustitución verbal, miren. Entonces, allí van a encontrar ustedes que la sustitución... Regresa y siempre. Ok, dice, regresa todos los años a su tierra natal. Así siempre lo hace en el mes de enero. Eso de regresa está sustituido por... No, lo hace. Por eso es una sustitución verbal. ¿Qué es lo que hace? Lo que hace es regresar, ¿no es cierto? Y para no utilizar de nuevo el verbo regresar, se sustituye por lo hace. ¿Y qué es lo que hace? Es el regreso, ¿no es cierto? Entonces miren la sustitución que podemos hacer. El español es tan interesante, miren, para ir jugando con todos esos recursos y teniendo todo ese arsenal, no hay por qué nuestro texto esté tan repetido, tanta redundancia. Tenemos con qué sustituirla con sinónimos, con antónimos, con holonimias, paronimias, etc., ¿no? La sustitución adverbial. Toda la tarde estuvo en la terraza. Desde allí observó cómo las garzas volaban, etcétera, etcétera, ¿no? Vean ustedes ahí. ¿Cuál es la sustitución? Allí está sustituyendo a terraza. Es decir, con el adverbio allí, es adverbio de lugar, recuerden ustedes, indica lugar, y son deíticos porque te remiten allí. Con este adverbio allí se sustituye el nombre terraza. Y asimismo tenemos la sustitución adjetival. Sobre la mesa hay unos duraznos. ¿Puedes traerme los maduros? ¿Cuál es la sustitución? Son los... Claro, los duraznos es el elemento que debe ser sustituido. ¿Por qué palabras ha sido sustituido? Los maduros. Un durazno maduro, maduro es un adjetivo de durazno. Entonces maduro está sustituyendo a durazno, ¿correcto? Claro, ahí por el artículo los se ha sustantivado, pero es un adjetivo sustantivado, ¿no? Entonces esa es la manera como vamos a generar la sustitución en nuestros textos, primero identificando las sustituciones que hay en los textos para poder familiarizarnos cómo es la estructura del texto, qué elementos se han empleado, qué recursos se han empleado para tejer el texto. De tal manera que tratamos de aproximarnos a esa estructura, a esos componentes que ha utilizado determinados autores, ¿no? Muy bien, entonces tenemos otros ejemplos. Fiesta de cumpleaños. Luis fue a la fiesta de cumpleaños de su amigo Felipe. Este abrió sus regalos y aquel se comió la torta y se fue a su casa. Vamos a encontrar aquí cuáles son los elementos que hacen referencia, no solamente sustitución, vamos a ver cuáles son los que hacen referencia. Por ejemplo, dice, ¿a dónde nos remite?
¿Al amigo Felipe o al amigo Luis? Luis. No, a Felipe, profesor. Claro. A Felipe, porque la dio los regalos. A Felipe fue a la fiesta de cumpleaños de Felipe. Muy bien. O sea, era el cumpleaños de Felipe. Claro, muy bien. Además, miren, la palabra este es un demostrativo, tanto como pronombre como adjetivo. Nos remite a lo que está más próximo, más cerca. Este es lo más próximo, aquel es más lejos. Semánticamente lo vamos identificando, la distancia que van haciendo referencia es esta palabra, ¿no? Entonces este se refiere a Felipe y aquel al más distante, a Luis. Claro. Y entonces se comió la torta y se fue a su casa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿quién se llevó? Y claro, eso lo respondemos de acuerdo al análisis que se haya hecho, ¿no? ¿Quién se llevó los regalos? ¿Quién se comió la torta? Ahora, los jugadores de fútbol. Valencia y Asprilla son jugadores de fútbol. Sin embargo, este gana el doble de lo que gana aquel. Este se refiere a Asprilla y aquel a Valencia, ¿no? Si el primero gana 200 millones de dólares al año, ¿no? Entonces, ahí podemos resolver ese problemita, seguir analizando, ¿no? Pero ya encontraron la identificación, la revisión semántica que hacen estos elementos. Sobre las vacaciones. En el periodo estival, niños y adultos disfrutaban de sus vacaciones. Los primeros participando en numerosas aventuras y los segundos gozando de merecido. Los primeros, ¿quiénes son? Los niños. Y los segundos, los adultos, ¿no? En ese orden. Fíjense, ahora ya no son pronombres, no son adverbios. ¿Qué son? Algunos adjetivos numerales, ¿no? Primeros, es ordinal, ¿no? Los primeros, miren cómo nos remite. Así que estos numerales ordinales también hacen remisión semántica, fíjense. ¿Ok? Así que no solamente son pronombres que vimos la vez pasada, pronombres, adverbios, ¿no? Determinantes, incluso algunos determinantes, algunos numerales ordinales, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora viene otro tema, sin embargo eso lo vamos a dejar para la próxima. Ingresamos al taller de resolución de sus trabajos. Seguramente cada uno, yo les he indicado, les he comunicado, que traigan impreso el material que hemos enviado. Está en la plataforma, de tal manera que trabajamos en el taller esas hojitas, ¿ok? Muy bien.